primero hay menores de edad entre los peruanos deportados. Y segundo, por lo menos en el primer embarque que ha llegado, no hay uno solo que tenga requisitoria por ningún delito. Entonces, no es algo comparable a la deportación de delincuentes. Estos son ciudadanos peruanos que hicieron algo que hasta hace unos años no era un delito, era solo una falta administrativa. No entraron a matar a nadie, entraron de manera indocumentada, pero entraron a trabajar en su abrumadora mayoría. ¿Hasta qué punto también, digamos, se puede considerar eso un delito? Porque el gobierno de Estados Unidos, escuchaba el otro día a la vocera del gobierno que decía, le preguntaban, ¿por qué los están transportando con grilletes si ellos no han cometido ningún delito? Y ella dijo, para nuestra administración, estar en este país sin documentación es un crimen y por lo tanto son criminales. No, es que a ver, ¿es así eso? Porque hay toda una polémica, ¿no? No es de fondo, pero... Estados Unidos tiene categorías como misdemeanors, en fin, faltas a la legalidad que no son consideradas propiamente delictivas, ¿no? Crimes and misdemeanors, por ejemplo, misdemeanors, felonies, son niveles. Uno no puede pues, tratar a esta gente como si hubieran matado a alguien. No han hecho nada remotamente comparable a lo que uno normalmente considera delitos o crímenes. Pero en segundo lugar, delincuentes probados por fallo judicial son los que atacaron el Capitolio en enero de 2021. A los que Trump ha indultado. Trump los ha indultado y habló de un tema de compasión, porque a algunos les han destruido la vida. Esos sí son delincuentes y a ellos los trata como acabo de indicar, los ha amnistiado salvo a los que cometieron hechos de sangre. Bueno, que trate de la misma manera a estas personas que no atacaron el Capitolio, no atacaron absolutamente a nadie, ¿no? Hemos empezado con el asunto de las deportaciones, de los migrantes ilegales, pero en realidad hay todo un tema muchísimo más grande. Por ejemplo, Trump y los aranceles que ya anunció para Canadá y para México, la respuesta de Canadá y de México, el contraataque, y todo el mundo se pregunta quién va a salir perdiendo, porque nadie sale ganando, o quién va a perder más con esto. ¿Quién pierde más? A ver, en el caso específico de Norteamérica, pierden todos sin duda. Por ejemplo, Trump actúa como si las industrias nacionales fueran, digamos, cotos privados sin vínculo entre sí. Los autos que producen empresas estadounidenses en territorio norteamericano tienen componentes importados de Canadá o México. Los autos que Estados Unidos importa de México, la mitad de su valor se explica por componentes que empresas norteamericanas exportan desde Estados Unidos hacia Canadá y México. Los autos digamos, de empresas estadounidenses que se venden en Estados Unidos a veces son fabricados en Canadá y México. Entonces estás hablando de cadenas de suministros tan integradas que estas sanciones son un boomerang. Además, ya está claro, probado. hay una caricatura incluso a propósito de la figura que estás utilizando del boomerang, hay una caricatura que ha dado la vuelta al mundo de Trump disparándose a los pies. ¿Es así? ¿Te parece? A ver, yo lo que diría, sin embargo, es lo siguiente. Uno, obviamente, podría decirse que en un enfrentamiento entre México y Estados Unidos, con sanciones comerciales de ambos lados, pierde más México que Estados Unidos. Claro. El punto es que pierden ambos. ¿Por qué quieres perder? ¿No? ¿Cuál es la gracia de perder cuando podría seguir cooperando para ganar? Lo que yo espero que ocurra, es la única forma, digamos, que no linda con la irracionalidad absoluta, es que esto sea el punto de partida de una negociación que lleve a acuerdos y que lleven por ende al levantamiento de las sanciones, que estas sanciones sean temporales. Pero el punto es que todos van a perder. Entonces la única discusión es quién pierde más, pero esto es un juego. Esa es la pregunta que te hacía, ¿quién crees que pierde más? No, obviamente México depende mucho más del comercio con Estados Unidos que Estados Unidos del comercio con México. Claro. 78% de las exportaciones. Canadá es el
debe ser el tercer socio comercial de Estados Unidos, pero Canadá es el mayor mercado mundial para las exportaciones estadounidenses como país individual, ¿no? O sea, Canadá creo que es el tercer socio comercial, pero es un gran comprador de productos americanos, más que México o China. Pero mi punto no es que esto carezca de costos para Estados Unidos. Hay un estudio muy famoso que ha dado origen a un término, el efecto lavadora. Cuando Trump puso aranceles a la importación de lavadoras, uno, subieron 12% las lavadoras, el arancel lo pagó esencialmente el consumidor. Dos, los americanos pagaron $1.500 millones adicionales por lavador, por un número fijo de lavadoras, respecto a, digamos, el año previo, rateado por cantidad, ¿no? Y sí se fabricaron más lavadoras en Estados Unidos, producto del arancel, pero a los consumidores les costó $815,000 en gastos adicionales para la compra de lavadoras por cada puesto de trabajo creado, lo cual es absurdo. Y cuando expiraron los aranceles adicionales, porque eran temporales, la importación de lavadoras volvió a crecer. Los puestos de trabajo que se crearon en Estados Unidos no perduraron. Entonces, hay infinidad de vías por las cuales esto daña a todas las partes. ¿Cuál es el sentido de insistir a largo plazo? Yo creo que esto no va a durar mucho, salvo que Trump haya perdido la chaveta, cosa que no puede descartarse en su caso. Pero si esto no es algo que se haga con la perspectiva de una negociación y obtener concesiones para levantar las sanciones, si eso no es lo que ocurre, tal vez lo que le haga levantar las sanciones sea el efecto que va a tener sobre la economía norteamericana. Si esto perdura más de unos meses, tal vez, en el peor de los casos, podría perdurar hasta el año 26, porque es el año en que se renegocia el Tratado Comercial de Norteamérica. Pero mientras más dure, peor va a ser para todos. ¿Y el arancel usualmente ha sido incrementado en esos niveles, en esas magnitudes anteriormente? No, a ver, por ejemplo, el arancel promedio para las importaciones provenientes de China era de 3% antes del primer gobierno de Trump. Con Trump y en parte también con Biden, porque Biden también fue proteccionista. Ahora eso es común a ambos partidos. El arancel promedio para bienes exportados por China a Estados Unidos subió de 3% a 21%. Eso no es usual. Ahora, habría que decir, porque Trump dice el arancel, o sea, el arancel es un impuesto a las importaciones. El arancel lo paga el fabricante chino, dice él. O sea, Estados Unidos está en el mejor de los mundos porque el Estado cobra más en impuestos y el ciudadano sigue pagando el mismo precio. Falso. Hay alguien del Instituto Peterson de Economía y Política hizo el cálculo. De ese 21% de arancel promedio, solo 2% se iba a reducción del precio de venta del fabricante chino. El resto lo pagaba el consumidor estadounidense. Wow. Sí, pues al final afecta a toda la economía, a toda la cadena. Y con respecto a la mano de obra migrante en los Estados Unidos, ¿qué impacto pueden tener deportaciones masivas? En este momento hay un estado de pánico o de psicosis entre la población migrante indocumentada en los Estados Unidos por las redadas. Mucha gente no está ni siquiera yendo a trabajar, tienen incluso miedo de salir a manejar por las calles porque la policía está deteniendo, digamos, basada en el perfil racial, lo que le llaman el perfil racial en los Estados Unidos, ¿no? Si te ven que no eres gringo, digamos, anglosajón, caucásico, te detienen y te piden los documentos. Entonces, hay una especie de psicosis y la presidenta de Estados Unidos decía que si esto continuaba, ellos iban a sentir el golpe en la mano de obra. Y ella decía que México sostiene la economía de Estados Unidos por la mano de obra mexicana que trabaja sobre todo en la agricultura, por ejemplo. Sí, los inmigrantes indocumentados están concentrados en dos industrias, la agropecuaria y la de construcción. En construcción, el efecto de la reducción en la mano de obra por la gente que se oculta y no va a trabajar por temor a ser detenida y deportada, y por la gente que es deportada, no se siente de inmediato en la construcción, tal vez porque la construcción de una casa puede tomar meses o más.
Pero cuando llega la temporada de cosechas, si no hay gente que coseche, digamos, los cultivos, el efecto va a ser inmediato. Esto es una cuestión de huevos y no estoy hablando del término como metáfora, literalmente de huevos. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos los huevos han subido 38%. Y recordemos que la inflación fue uno de los factores que explicó la derrota de los demócratas a juzgar por las encuestas a boca de urna, entre votantes. Entonces, ya estamos viendo incrementos de precios. La pregunta es si van a ser permanentes o temporales. Algunos dirían, no es inflación porque la definición de inflación es aumento persistente en el tiempo de precios, ¿no? Pero los precios ya están subiendo.